Saludos queridos estudiantes. El día de hoy conoceremos cuáles son nuestro papel como ciudadanos dentro de cada uno de nuestros estados, en este caso en el estado peruano. Vamos a conocer lo que es soberanía, democracia y por eso le hemos dado este término a este tema: Estado, soberanía y democracia. Así que vamos a conocerlo el día de hoy. Bueno, les muestro. Miren ustedes a este señor, a este joven. Bueno, para algunas personas fue un héroe, para otras personas ha sido un delincuente, dependiendo de la perspectiva que vayas a tener, ¿no? En la gran mayoría fue considerado como un héroe nacional por haber apenas sucedido lo de la vacancia del presidente Vizcarra, una persona que estuvo ahí en el frontis del Palacio Legislativo y bueno, le propinó un puño a este congresista que había votado justamente por la vacancia y que estaba fundamentando los motivos. Esto fue bastante, bueno, no aceptamos ningún tipo de violencia, si bien es cierto, pero lo que representó esto fue la respuesta de todo un pueblo a un congreso que la verdad estaba pues manchado por tomar decisiones muy personalistas y que bueno, pues ahora tenemos a esta persona, ¿no? Hasta hubieron campañas para darte mayor cantidad de comida si es que tenías el nombre de este joven, ¿no? Que es Carlos Ceseta. Muy bien, ahí ustedes ya lo conocen, ya es parte de la historia del Perú. Joven ingresó haciendo algo que no debería ser continuado de esa misma forma o sentir que está bien hecho. De igual forma, hemos tenido pues un congreso que realizó pues actividades muy terribles, bajándose realmente a un presidente de la República, el cual tenía una gran cantidad de aceptación hasta ese momento y hasta este momento también. Vizcarra pues tiene una gran cantidad de personas que están a favor obviamente de él y bueno pues Manuel Merino como presidente del Congreso asume la presidencia de la República, ¿no? Y bueno, presenta todo un grupo de personas que serían las que asumen el cargo respectivo. Pero bueno, eso cambió. Como vieron ustedes, se reclamó en gran cantidad y la situación simplemente desapareció, pues no pasó. Y ahora tenemos un nuevo presidente. Mucho de ello es gracias a justamente un grupo de personas, donde ellos muchos jóvenes que lucharon justamente por esas acciones en contra de este gobierno que había sido pues abusivo en tomar decisiones de este tipo. Tuvieron que pedir perdón, cosa que ya ha sucedido. Pero la pregunta es, nosotros, por ejemplo, en muchos de los casos podemos irrespetar a las autoridades, porque podemos irrespetar en el caso de que las autoridades toman decisiones ilegítimas. Pero ¿qué pasa si las autoridades están tomando decisiones correctas y son legítimas de acuerdo a lo que nos está sucediendo? Por ejemplo, esto fue un atentado y les voy a pasar el enlace para que ustedes lo puedan ver posteriormente, donde fallece un civil. La verdad es que es bastante triste porque las autoridades están prohibiendo el jugar alguna actividad deportiva porque está prohibido por estado de emergencia y la gente no obedece. Cuando no obedece se hace una trifulca y terminan pegándole a los policías. Un policía saca un arma y le dispara a una de las personas que venía hacia él. La gente decía, no venía a golpearlo, venía a ayudarlo. ¿Pero ayudarlo de quién? De otras personas que le estaban golpeando. Entonces simplemente el policía ha sacado el arma y ha disparado para evitar justamente que alguien le vaya a hacer algún daño mayor, ¿no? Pero fue bastante terrible y fallece alguien. ¿Y por qué tendríamos que llegar a esta situación? Es por no obedecer a las autoridades, ¿no? En este caso las autoridades están haciendo cumplir algo que era muy importante y que no se estaba cumpliendo. Entonces nosotros tenemos un problema porque
No es legítimo la solicitud o la lucha de estas personas, son ilegítimas. En cambio, por ejemplo, la lucha contra los policías que se dio para recuperar la democracia ha sido legítima porque estaba basada en algo que los congresistas habían hecho de mala forma. Entonces había que solucionar ese problema. Vamos a poner este caso. 3 estudiantes revisan noticias sobre la provincia constitucional del Callao para analizar qué medidas se han tomado frente a la delincuencia. Lucía encuentra una noticia y les lee este pasaje a sus compañeros. El pasado viernes 4 de diciembre, el presidente, con la aprobación del Consejo de Ministros, declaró en estado de emergencia la provincia constitucional del Callao. Según su decreto supremo 083-2015, la medida se tomó para restablecer el orden interno afectado por el incremento del índice delictivo en dicha provincia, en la que operan organizaciones delictivas dedicadas al tráfico ilícito de drogas, que conlleva la comisión de otros delitos tales como sicariato, homicidios, lesiones y otros. Extraído de Callao 5 cosas que tienes que saber sobre el estado de emergencia en esta región, de Perú 21 del año 2015, que se editó. ¿Qué es un estado de emergencia?, se pregunta su compañera. ¿Por qué requiere que intervenga el presidente y el Consejo de Ministros? Entonces el compañero le dice: entiendo que es una medida que se explica en situaciones extremas y que limita los derechos de las personas que viven en esa zona. Tengo un familiar que vive en la selva y me ha explicado que en su distrito hasta ahora están en estado de emergencia. ¿Eso nos puede ocurrir? ¿Se pueden limitar nuestros derechos? ¿Cómo se diferencia eso de una dictadura? Entiendo que es solo por un tiempo, pero no estoy segura de los argumentos que justifican una medida como esa. Muy bien, te hago una pregunta. ¿Consideras adecuado limitar los derechos de las personas para darle mayor seguridad a los ciudadanos? ¿Sabes qué es un estado de emergencia y qué razones lo justifican? ¿Esta medida estará contemplada en la Constitución? ¿Cuáles son los límites para la acción del Estado en un régimen democrático? ¿Puede un gobierno recortar nuestros derechos fundamentales? Quiero yo que contestes esto en tu cuaderno, que es importante para nosotros, pero vamos a contestarlas también. Tú dices, ¿limitar los derechos de las personas para darle mayor seguridad a los ciudadanos? Sí, y lo hemos pasado en la situación de la pandemia. El objetivo es hacer que las personas se sientan tranquilas. Para eso había que cortar algunos derechos importantes, como el derecho de reunión, derecho de libre tránsito y el de la inviolabilidad de domicilio. ¿Hay razones que lo justifican? Por supuesto, cuando hay razones, como por ejemplo esta pandemia, se debe realizar. Si hay razones como por ejemplo que existe mucha delincuencia, también se tiene que realizar y seguimos, es parte de un estado de derecho y en estado de emergencia simplemente se retiran algunos derechos, no todos. Que son los que ya les he explicado hace un momento. ¿Estará contemplada en la Constitución? Por supuesto que está contemplada en la Constitución. ¿Cuáles son los límites de esta acción? Bueno, los límites los pone también la Constitución. ¿Ok? ¿Puedes recortar estos derechos? Por supuesto que los puedes recortar. Quiero que tú lo fundamentes ahora, porque vamos a trabajar varias cosas de este tema. ¿Cómo entender la soberanía del Estado en un régimen democrático? Bueno, para esto la Constitución es muy importante. Tenemos que saber que existe un documento que es la Ley de Leyes y lo más importante, también denominada nuestra Carta Magna, que es esta Constitución es el conjunto de principios y normas jurídicas que rigen al Estado y a su comunidad política. Es la norma de mayor rango del Estado y fundamento de su autoridad. No existen normas ni autoridad por encima de ella, por lo que su aplicación legitima las normas de menor rango y las decisiones de las autoridades. Así, un Estado cuya autoridad se funda en un conjunto de principios constitucionales es un Estado de Derecho. Mira qué importante lo que acabamos de decir. Abordar la legitimidad y la autoridad a nivel del Estado nos permite analizar el concepto de lo que sería soberanía. Cuando hablamos de soberanía nos referimos a la condición de autoridad última que tiene el Estado en su territorio, dentro de su territorio, y por lo mismo a la independencia frente a cualquier otro Estado o actor internacional. Si la Constitución es la expresión jurídica de la soberanía política, cabe preguntarse ¿qué le da la legitimidad a la Constitución? Después de todo, la idea detrás del Estado de Derecho es que su poder no sea arbitrario, sino que ni tampoco absoluto ni incuestionable. Solo puede ser la voluntad del pueblo.
La soberanía nacional de un pueblo democrático se explica a partir de ese concepto de la soberanía popular. Es un Estado que se autorregula y pone controles. Ahora bien, no debemos pensar en el pueblo como si se tratara de un individuo con fines e intereses homogéneos. ¿Por qué? Porque todos tienen intereses distintos, pero son el pueblo el que coloca sus autoridades, el que por elecciones acepta también la Constitución a través del referéndum. Entonces es el pueblo el que toma las decisiones sobre ellas y representa justamente la voluntad de él. Esta soberanía del pueblo mediante procedimientos que se aseguren la participación de todos los ciudadanos en algún proceso en el que se establecen los principios constitucionales, ¿no? En democracia, la Constitución es susceptible de ser modificada o incluso cambiada en su integridad si es que así lo decide el pueblo. Los procedimientos para hacerlo sin vulnerar los derechos de todos los ciudadanos ni el Estado de Derecho los establece la misma Constitución, en tanto que es la norma suprema, ¿no? Entonces acá vemos una información sobre lo que están cambiando, lo que están colocando, toda la información que ellos quieren dentro de lo que sería una constitución basada en lo que sería derechos. A ver,